Apenas se hubo retirado David de la presencia de Jesús cuando el jefe de la intendencia, Felipe, se aproximó al maestro y le preguntó: dado que se aproxima la hora de la Pascua, ¿dónde quieres que preparemos la cena? El Galileo le respondió: vete a buscar a Pedro y a Juan y os daré las instrucciones para la cena que comeremos juntos esta noche. En cuanto a la Pascua, os hablaré de ello después de la cena. Este asunto sí interesaba sobremanera a Judas. E incorporándose, comenzó a caminar hacia Jesús, con el propósito, supongo, de averiguar dónde y a qué hora iba a celebrarse la cena de aquel jueves. Pero el Zebedeo, que no le perdía de vista, comprendió las oscuras intenciones del Iscariote y, con unos reflejos admirables, se interpuso en el camino del traidor, entreteniéndole. Judas, nervioso, vio cómo Felipe, Pedro, Juan y el maestro se separaban del grupo, entrando en una de las solitarias tiendas. A los pocos minutos, los tres apóstoles salieron del albergue y, sin hacer el menor comentario, abandonaron el huerto, ladera abajo. Por un momento dudé. ¿Qué debía hacer? Me unía al grupo de los apóstoles que acababa de salir del campamento o permanecía junto al maestro. David seguía entreteniendo al Iscariote quien, con el rostro desolado pero sin perder su sangre fría, parecía resignado a su suerte. Me dejé llevar por el instinto y, disimuladamente, me lancé en pos de Felipe y sus compañeros. Los alcancé cuando cruzaban al otro lado del Cedrón, bordeando la muralla suroriental de la ciudad santa, en dirección a la puerta de los Esenios. Al verme, los discípulos se mostraron un tanto sorprendidos. Pero intenté disipar sus recelos, comentándoles que, puesto que se avecinaba la fiesta pascual, tenía intención de agradecer la hospitalidad del maestro, entregándole un obsequio. Os he visto partir hacia Jerusalén, les dije, y he creído que esta era una buena oportunidad para pediros consejo. Solo Juan, mejor observador y más sensible que sus amigos, se emocionó por aquel gesto mío. Y tomándome por el brazo, me preguntó: ¿y qué has pensado regalarle? Quizá una nueva túnica, improvisé. No es mala idea, meditó en voz alta, pero quizá fuese más práctico que compraras un manto. Él tiene en alta estima su túnica. Te habrás fijado que fue confeccionada a mano y sin costuras. Le hice saber que me parecía una excelente idea y que, si disponían de unos minutos, me acompañaran y recomendaran un buen mercader en telas. Pedro intervino y en un tono brusco, como si arrastrara un cierto mal humor, me desveló lo que, precisamente, deseaba saber. Atiende, Jasón. Ahora no puede ser. El maestro nos ha encomendado un asunto un tanto raro. En su voz adiviné aquella casi genética incapacidad para comprender muchas de las acciones de Jesús. Tenemos que llegar hasta las puertas de la ciudad y buscar a un hombre, exclamó con retintín, con un cántaro de agua. ¡Imagínate! Con miles de peregrinos en Jerusalén, Juan le reprochó su poca fe. Si el maestro nos ha dicho que al franquear las puertas encontraremos a ese hombre con el cántaro, no hay más que hablar. Pero, reconoce, trató de razonar Felipe, que Pedro lleva razón. ¿No hubiera sido más fácil y práctico que Jesús nos hubiera dado la dirección de la casa donde desea cenar esta noche o el nombre de su propietario? ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué necesidad hay de tanto laberinto? Sonreí para mis adentros, recordando el texto evangélico donde se narra este suceso. No habría estado de más que los escritores sagrados hubieran hecho mención de aquella polémica entre los discípulos y que retrataba maravillosamente la fe ciega de uno y las lógicas dudas del resto. Cabe la posibilidad de que, con el paso de los años, ni Pedro ni Felipe desearan descubrir a la incipiente comunidad cristiana su flaqueza de espíritu. Y es del todo humano y comprensible. Los tres hombres siguieron ensarzados en aquella disputa, hasta que llegamos al umbral de la gran puerta de los Esenios, frente al valle de Limón. A aquellas horas de la tarde el gentío que entraba y salía sin cesar de Jerusalén era lo suficientemente grande como para desalentar a cualquiera que intentara localizar a un hombre con un cántaro de agua. De pronto, en aquel confuso trasiego de gentes, Juan nos llamó la atención sobre un grupo de mujeres que salía de la ciudad. Dos de ellas cargaban sobre sus cabezas sendos cántaros. El resto, posiblemente lavanderas, mantenía sobre sus cráneos, con gran destreza, cestos de mimbre repletos de ropa. Pero Pedro, cada vez más desalentado, hizo ver al joven discípulo que se trataba de mujeres y que, además, seguían una dirección opuesta a la que les había anunciado el rabí. Al traspasar el arco de piedra de la gigantesca puerta, los tres apóstoles se detuvieron frente a las primeras casas del barrio bajo. Y, durante algunos minutos, se dedicaron a inspeccionar a cuantos deambulaban por el lugar.
No necesitaron mucho tiempo para descubrir, a la derecha del portalón de los esenios, a un hombre que se hallaba sentado y con la espalda apoyada en la muralla. A su lado había una cántara de casi medio metro de alzada, de las usadas comúnmente para recoger el agua de las fuentes situadas delante de Jerusalén. Los discípulos se miraron en silencio y Juan, sonriente y decidido, se adelantó hasta situarse a 2 metros de aquel individuo. Felipe le siguió y Pedro, vacilante aún, terminó por unirse a sus amigos, negando sistemáticamente con la cabeza. Ni Juan ni el resto llegaron a despegar sus labios. Cuando aquel hombre, que parecía aburrido de esperar, les vio inmóviles y con los ojos fijos en él, dibujó una leve sonrisa y, sin más, se levantó, tomando la pesada cántara. Acto seguido, y con el recipiente bien sujeto sobre su cadera izquierda, inició una apresurada caminata. Pedro, en silencio y con los ojos bajos, había enrojecido de vergüenza. En cuestión de minutos, el misterioso personaje nos condujo por las empinadas y angostas callejas de aquella zona meridional de Jerusalén hasta una casa de 2 plantas, situada muy cerca de la residencia de Anás, el ex sumo sacerdote y suegro de Caifás. A la puerta de aquella mansión, tan lujosa casi como la de José de Arimatea, esperaba un conocido de todos, el pequeño Juan Marcos. Al parecer no fui el único sorprendido. Los 3 discípulos, al ver al adolescente, intercambiaron una mirada, adivinando entonces las intenciones de Jesús. Por mi parte, el supuesto hecho milagroso del encuentro con el hombre del cántaro empezaba a tener una explicación más racional. Aunque en aquellos instantes no disponía de pruebas suficientes, un presentimiento comenzó a rondarme. Había dado instrucciones el maestro a Juan Marcos, durante el largo paseo del miércoles, para que un miembro de su familia, quizá un sirviente, acudiera a una hora determinada hasta las puertas de Jerusalén y portando un cántaro de agua. De no haber sido así, ¿cómo explicar la presencia del muchacho, justamente en el escalón de la puerta de la casa donde debería celebrarse la llamada última cena? Aquella hipótesis fue ganando terreno en mi subconsciente. En el fondo, todo encajaba. El férreo mutismo del joven ante las preguntas de los discípulos y la extrema prudencia del maestro a la hora de indicar el lugar donde deseaba reunirse con sus íntimos. Jesús de Nazaret estaba al corriente del complot que protagonizaba Judas, así como de sus manejos para facilitar su captura. Era lógico que, si el Galileo deseaba no ser molestado en el transcurso de aquella cena, adoptase las necesarias medidas de precaución. Y aquella maniobra, evidentemente, formaba parte del plan. El joven Marcos nos condujo hasta el interior de la casa, presentándonos a sus padres, Elías y María. Aquella familia, según pude averiguar, estaba emparentada con la de Jesús, comulgando plenamente con sus enseñanzas. Felipe, como responsable de la preparación de la cena, rogó a Elías Marcos que le mostrase el lugar elegido y que le pusiese al corriente del menú y de los restantes preparativos. Prudentemente, y puesto que el muchacho se hallaba presente, me abstuve de formular preguntas a los dueños de la casa. Sin embargo, después de comprobar que la cena tendría por escenario el piso superior de la mansión de los Marcos, mis dudas sobre el acuerdo secreto entre Jesús y el hijo de aquellos quedaron prácticamente disueltas. Solo restaba que el muchacho o sus padres me lo confirmaran. Pero eso sucedería pocas horas más tarde. Me disponía ya a seguir a Felipe y a Pedro hasta la primera planta, iniciando así otra de las delicadas misiones encomendadas por Caballo de Troya cuando, inesperadamente, Juan el Evangelista me propuso aprovechar aquellos minutos para visitar el cercano barrio de los Tintoreros, satisfaciendo así mi deseo de adquirir el manto para el maestro. Me vi atrapado en mi propio engaño y no tuve más remedio que aceptar, simulando, además, gran contento por aquella gentileza del discípulo. El gremio de los tintoreros, tal y como me había anunciado Juan al salir de la casa, se encontraba muy cerca. Descendimos por un estrecho callejón, tan mal empedrado como pestilente, hasta desembocar en un corro de pequeñas casas de una planta, situado a la sombra de la muralla exterior y en el ángulo suroccidental de la ciudad. Aquella treintena de casas eran en realidad otras tantas tintorerías. Juan me condujo al interior de una de ellas, propiedad de un viejo amigo, un tal Malquillías, experto artesano y digno sucesor de una antigua familia de tintoreros. Y sin proponérmelo me vi en el interior de una habitación de unos 6 por 3 metros, casi ahogada por la oscuridad, en uno de cuyos extremos divisé 2 grandes cubas de casi 1 metro de diámetro por otro de altura. A su lado habían sido situadas varias pilas de escaso fondo y un banco de mampostería. En las cubas se había introducido potasa y cal apagada, así como una pequeña cantidad de índigo en una de ellas y el doble en la siguiente.
Cada cuba, cerrada por una cubierta de piedra, presentaba un pequeño orificio o boca central, de unos 15 centímetros, en la citada tapa. Por allí, el amigo Malquillías iba introduciendo los hilos de los diferentes tejidos, procediendo a su tinte. En otra de las pilas, varios obreros manipulaban grandes paños de tela, sumergiéndolos en baños de púrpura y escarlata. Juan le expuso mi deseo de hacer un regalo a un amigo, rogándole que nos enseñara algunos de los mantos mejor trabajados y listos ya para su traslado al gremio de los vendedores de telas. El jefe de la tintorería aceptó con gusto, mostrándonos un abundante surtido de ropones, túnicas de lana y algodón, mantos para mujeres, muy parecidos al actual chal, y finas vestiduras de hilo de Egipto, teñidos todos ellos en los más variados y sugestivos colores. Y, de pronto, al revisar aquellas prendas, tuve una idea. Busqué entre los tejidos más delicados y señalándole a Juan un manto de lino blanco, le dije: ¿desearía llevarme este? El discípulo me miró con asombro y comentó: pero, Jasón, este es un manto de mujer. Lo sé, repuse, pero acabo de tener una idea mejor. Juan respetó mi silencio, y sin hacerme una sola pregunta sobre aquel repentino cambio, acordó con el maestro artesano el precio del rico manto. Aunque aquel tipo de operaciones comerciales estaba prohibido, ya que los tintoreros no podían vender sus productos directamente al público, la amistad entre Juan y Malquillías sirvió para soslayar el problema. Y a eso de las 4 de la tarde, después de recoger a Felipe y a Pedro y en compañía del joven Juan Marcos, que quiso unirse a nosotros, reemprendimos el camino de regreso al campamento de Getsemaní. En la casa de la familia Marcos, todo estaba listo para la cena. Las circunstancias me habían impedido tener acceso al piso superior y ello empezaba a preocuparme. Era vital para el completo desarrollo de mi misión que pudiera entrar en dicha sala, antes de que fuera ocupada por Jesús y los 12. Al vernos llegar, David Zebedeo se apresuró a interrogarme, mientras Pedro, Felipe y Juan comunicaban a Jesús que todo estaba ultimado para la cena. El astuto David me explicó que, dadas las circunstancias, había sugerido a Judas que le entregara algo de dinero, con el fin de ir cubriendo las necesidades del grupo. Ante mi sorpresa, añadió, este malnacido no solo no ofreció resistencia, sino que, entregándome la totalidad de los fondos líquidos y los recibos del dinero en depósito, me anunció sin titubear: tienes razón. Creo que es lo más adecuado, se está tramando algo contra el maestro y, en el caso de que me ocurriera algo, no serías molestado por nadie, ¿te das cuenta, Jasón?, comentó con desaliento. Este cínico acaba de confesarme que teme por la vida de Jesús. Aquel gesto de Judas, desprendiéndose de todo el dinero del movimiento, apuntaló aún más mi sospecha de que el traidor no actuaba precisamente por avaricia. Hacia las 5 de la tarde, cuando apenas faltaba una hora para el ocaso, noté un movimiento inusitado en el campamento. Felipe me informó que el maestro tenía prisa por salir hacia Jerusalén. Los apóstoles no terminaban de entender por qué el maestro había organizado aquella reducida e inusual cena, a la que solo podían asistir sus 12 hombres de confianza. Los comentarios eran de lo más diverso. La costumbre judía establecía con gran rigor que el almuerzo pascual debía celebrarse, una vez sacrificado el obligado cordero o cabrito en el templo, en la víspera de la Pascua propiamente dicha. En esta ocasión, la fiesta pascual caía en sábado, por lo que era doblemente solemne, como creo que ya comenté. Si la tradicional cena religiosa debía efectuarse al día siguiente, viernes, 7 de abril, y una vez oscurecido, era lógico que los discípulos se hicieran preguntas sobre el misterioso banquete organizado por el Galileo para esa noche del jueves. Solo unos pocos, Juan, Judas Iscariote, por supuesto, y David Zebedeo, intuían que aquella cena iba a ser un acto muy especial, previo a la inmediata y fulminante captura de su maestro. Para mí, aquellas prisas de Jesús por abandonar el huerto fueron la señal que me impulsó a retirarme, adelantándome al grupo. Dadas las especialísimas características de la última cena, a la que, insisto, solo podían asistir Jesús y sus 12 apóstoles, Caballo de Troya había estimado que mi presencia en la misma hubiera podido quebrar el carácter íntimo que el maestro pretendía. Era poco ético, por tanto, que yo me hubiera sentado junto a los 13. Pero la misión no podía pasar por alto un hecho tan trascendental y significativo como aquel. Yo debería recoger un máximo de información sobre lo verdaderamente ocurrido en el piso superior de la casa de los Marcos. Y para ello, el general Curtis había dispuesto una solución intermedia. Además de mis indagaciones cerca de los protagonistas, la totalidad de las palabras de Jesús y de los 12 serían recogidas mediante un sensible y diminuto micrófono, que yo debería ocultar en un lugar estratégico del cenáculo.
Difícilmente podía suponer entonces que aquella minúscula maravilla de la electrónica, construida con gran mimo por los especialistas de la American Telephone and Telegraph, empresa norteamericana de explotación telefónica, para nuestro proyecto, iba a constituir una de las razones que aconsejaron a caballo de Troya un segundo gran viaje a la época de Cristo. Después de depositar el manto que había comprado en la tintorería de Malquillías en manos del Zebedeo, me apresuré a arrancar algunos manojos de espliego y lirios morados y blancos, que crecían en las proximidades del olivar. Y a la carrera, tomé la senda más corta hacia Jerusalén, advirtiendo al módulo que me disponía a situar el mitro y la vara de Moisés en la casa de Elías Marcos. El gentil y apacible cabeza de familia no se sorprendió lo más mínimo cuando le anuncié que Jesús y los 12 no tardarían en llegar y que, como muestra de mi amistad y afecto hacia el maestro, deseaba contribuir, adornando la mesa con aquel humilde pero oloroso presente. Mi plan surtió efecto y uno de los sirvientes, por indicación de Elías, me acompañó hasta el piso superior. Ascendimos por una estrecha escalera de piedra y, al abrir una puerta de doble hoja, el improvisado guía me invitó a que le precediera. Así lo hice, penetrando en una espaciosa sala rectangular de algo más de 20 metros de longitud, por 6 o 7 de anchura. En el centro había sido dispuesta una mesa baja, en forma de U de características muy parecidas a la que había visto en la casa de Simón, el leproso. Alrededor se hallaban 13 divanes, orientados casi perpendicularmente a la mesa. El que ocupaba el centro, o la base de la U, era algo más alto que los demás. Deduje de inmediato que aquel era el puesto destinado al invitado de honor, es decir, a Jesús. Uno de los divanes, muy similares a bancos de 4 patas, pero sin brazos ni respaldo alguno, era más bajo que el resto. Se encontraba situado en uno de los extremos de la mesa y, al verlo, deduje que el anfitrión había tenido problemas para conseguir tantas tumbonas. A la izquierda del comedor, tomando siempre como referencia la única puerta de entrada, y pegados prácticamente al muro de ladrillo, cuidadosamente reforzado a base de caliza, conté 3 lavabos de bronce, elevados sobre el entarimado mediante sendos pies de madera. Todos ellos, curiosamente, provistos de ruedas. De esta forma, aquellos recipientes de unos 40 centímetros de diámetro y de escasa profundidad, podían ser trasladados cómodamente de una parte a otra del aposento. Junto a los lavabos, el dueño de la casa había preparado varias jarras con agua, así como algunas jofainas y lienzos para el secado. La escasa luz que penetraba por las espigadas ventanas, casi troneras, que se repartían a lo largo de los muros, había obligado ya a los sirvientes a encender las lámparas de aceite. En una rápida exploración observé que las 6 o 7 lucernas adosadas en las paredes, y a cosa de 1,5 metros del suelo, no daban una llama lo suficientemente grande como para iluminar la estancia con amplitud. El defecto había sido subsanado con un farol cuadrado, en cuyo interior ardía otra carga de aceite, con una triple mecha de cáñamo. Este refuerzo, plantado en el interior de la U y sostenido a poco más de 1 metro del piso por un pie de hierro forjado bellamente trabajado, sí proporcionaba a la mesa y a sus inmediaciones una generosa claridad. A través de las paredes de vidrio, sutilmente teñidas de color oro, la luz del farol inundaba y bañaba de amarillo los divanes rojizos y el blanco e inmaculado mantel. En uno de los extremos de la mesa, el más distante al lugar donde se encontraban los lavabos rodantes, la servidumbre había situado el pan, el vino, el agua y varios platos con legumbres. Y sobre la mesa, en el punto correspondiente a cada uno de los invitados, 13 platos de fina cerámica, decorados con estrechas bandas rojas y blancas, posiblemente trazadas a pincel por el artesano. Junto a la vajilla, 4 copas de cristal de Sidón por comensal. La presencia de tan numerosa cristalería me hizo suponer que Jesús pensaba celebrar aquella cena, según el rito pascual. Y por toda decoración, la sala lucía algunos tapices rojos, colgados estratégicamente en las paredes. A la derecha de la puerta, en el ángulo del cenáculo, la madre del joven Marcos había puesto un discreto toque femenino, a base de brillantes ramas de olivo y hojas de palma, firmemente sujetas en un barreño con tierra. Tras aquella vertiginosa ojeada a la estancia, comprendí que el lugar ideal para ocultar el micrófono multidireccional era la base del farol. Desde aquel punto, equidistante de casi todos los discípulos, las voces podrían llegar con nitidez hasta el sensible receptor. Pero, al volverme hacia la puerta, la presencia del servicial acompañante me hizo desistir de mis propósitos. Tenía que quedarme solo, aunque fuera únicamente durante un par de minutos. De pronto advertí que aún tenía las flores en mi mano izquierda, y entregándoselas al sirviente le rogué que buscara algún jarrón. El buen hombre no entendía bien el griego y tuve que expresarme por señas.
Por fin pareció comprenderme y se alejó, escaleras abajo, con el fin de satisfacer mi súplica. Sin perder un segundo me hice con el micrófono, arrodillándome junto al farol. Por suerte, la base era igualmente de hierro y el dispositivo magnético se pegó de inmediato. Los flecos que colgaban del fanal formaron un excelente camuflaje. Retrocedí, saliendo del centro de la mesa y, dirigiéndome rápidamente al diván que presumiblemente debía ocupar el Galileo, me recosté sobre él, accionando la conexión auditiva con la mano. Eliseo respondió de inmediato. Por espacio de varios segundos dirigí mi voz, en diferentes niveles de intensidad, hacia el farol, situado a poco más de 3 metros de la curvatura de la U. Después repetí las pruebas de sonido desde los dos extremos de la mesa. Eliseo verificó las recepciones, anunciándome que el sonido llegaba 5 por 5. Algo más sereno, me situé entonces en el rincón donde María Marcos había dispuesto el adorno floral. En mi opinión, aquel era el único ángulo desde el que habría sido posible una completa filmación de la escena. Pero, al examinar la posición de la única lente capaz, en este caso, de registrar los acontecimientos, comprobé que existían dos obstáculos que dificultaban la filmación. Por un lado, las hojas de palma ocupaban la mayor parte del campo visual. Por otro, y aunque no se hubiera dado aquel inconveniente, el lugar que tenía que ocupar el maestro quedaba oculto en parte por el farol central. Traté de tranquilizarme y, tomando de nuevo la vara, escudriñé hasta el último rincón de la sala. Pronto desistí. No había una sola zona donde apoyar el cayado sin que levantase sospechas y con garantías de una filmación correcta. Desalentado, me dirigí entonces hacia el punto que había elegido en un principio, con el fin de depositar la vara de Moisés por detrás de las ramas y palmas. Al menos, me dije a mí mismo, quedará constancia del lugar y de algunos de los personajes. Mi misión, en este caso, era sencilla. Bastaba con que dejara pulsado el clavo que activaba el rodaje. Una vez concluida la escena, y si no surgían inconvenientes, todo era cuestión de subir nuevamente y recogerla. Pero, cuando me faltaban unos pasos para alcanzar el rincón, el sirviente se presentó en la estancia, arruinando mis intenciones. Traía en las manos un pequeño jarrón de barro y, en su interior, mis flores. Tuve que forzar una sonrisa. Después, casi como un autómata, lo situé sobre la mesa, frente al plato y a las copas asignados al nazareno. Y profundamente contrariado, abandoné aquel histórico lugar. Te invito a suscribirte. Gracias.